Dios tiene un espacio preparado para ti. Una cita con Dios. Recibe un mensaje de fe, esperanza y amor. Una cita con Dios, en la voz del pastor Octavio Moreno. Bienvenidos. Hermanos y amigos, bueno es para mí saludarlos a esta hora, deseando que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Qué privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios en diferentes aspectos y hoy quiero en parte responder a una pregunta que me hizo un pastor a quien agradezco por su comunicación y también agradezco a las personas que se han inscrito, que se han comunicado y que han dejado sus notas de agradecimiento y referencias a estos programas. Muchas gracias a todos. La pregunta que me hicieron fue la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? La verdad es que hay muchos aspectos y conceptos del Evangelio que están registrados en la Biblia, pero que pudiéramos decir, el reino de Dios es uno solo, pero tiene diferentes aspectos. Y hoy quiero hablar acerca de eso. Para responder la pregunta, quiero decirles que el reino de los cielos se hace referencia sobre todo en el Evangelio de Mateo. Se encuentra 33 veces la expresión reino de los cielos y 4 veces la expresión reino de Dios. Pero si uno compara el Evangelio de Mateo con los otros evangelios, muchas de esas expresiones en los otros evangelios habla del reino de Dios, lo cual indica que son similares. Pero hablando de una manera ya más estricta, el reino de los cielos se refiere, en el caso del Evangelio de Mateo, a que el Evangelio de Mateo fue dirigido a los judíos, y muchos de los judíos no nombraban a Dios por respeto, y en vez de decir reino de Dios decían reino de los cielos. Pero el otro aspecto del reino de los cielos se refiere más exactamente al lugar donde Dios está. Él está reinando desde el cielo, pero Jesucristo está reinando en la tierra. Por eso el Señor Jesucristo, y según los otros evangelios, se habló del reino de Dios en términos más amplios, porque el reino de Dios abarca todas las esferas del reino. Cuando nosotros analizamos más estrictamente el reino de los cielos, puede referirse al trono de Dios en una esfera celestial, pero el reino de Dios sí se refiere a la forma general en que el reino de Dios ha existido, existe y existirá, porque el reino de Dios siempre ha existido, Dios siempre es rey, solo que hay unas etapas o ciertas manifestaciones que se registran en la Biblia, y de esto ya algunas veces he mencionado. Uno fue la etapa en el reino del huerto de Edén. Otra etapa es la que Cristo restauró cuando Él vino y que durará hasta cuando Él se lleve a la iglesia en el rapto. Un tercer aspecto es el reino milenial, que será futuro y será mucho más universal. Y finalmente el reino eterno, donde estaremos con el Señor reinando por toda la eternidad. Así que el reino de Dios, esa expresión es mucho más amplia que el reino de los cielos, aunque se refiere al mismo reino, pero en una dimensión diferente. Cuando nosotros analizamos estas etapas del reino, nos podemos dar cuenta que la diferencia es en su manifestación, no tanto en el fondo, porque todo es el reino de Dios
es muy general, pero las manifestaciones sí han sido diferentes. En el huerto estuvo más restringido. En este momento es un reino espiritual, un gobierno de Dios en la vida de las personas y en la iglesia. Y el reino milenial será un reino más amplio donde todos conocen el reino y Jesucristo será el rey principal en ese momento de una manera diferente. Y el reino eterno, pues lógicamente que será el estado de Dios con nosotros o nosotros con Dios por la eternidad en ese reino eterno. Así que hay mucho que hablar al respecto, pero en síntesis podríamos hablar de esos diferentes aspectos del reino de Dios, siendo conscientes que el reino de Dios es algo principal en la predicación del Evangelio que el Señor nos dejó para que predicáramos. Así que espero responder a la inquietud, pero también motivarles de una manera muy conscientes de qué es el reino de Dios, cómo vivir en él y qué significa para nosotros. Porque muchas veces se habla del reino de Dios como algo suelto que no significa nada para nosotros. Pero cuando uno analiza, nosotros somos reyes y sacerdotes, debemos ser ciudadanos del reino y vivir ese estilo de vida de reino que el Señor Jesucristo estableció cuando Él vino a la tierra. Espero que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa cuando estaré cerrando esta serie del Evangelio del Reino para poder concretar y empezar no solo a conocer el reino, sino a vivir en el reino de Dios. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Gracias por acompañarnos. Recuerda que la próxima semana tenemos mucho más contenido preparado, así que no se lo pierdan. Nos vemos pronto.